Vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 24. Estamos en el último capítulo del libro de Lucas. Lucas 24. Y hoy vamos a estar discutiendo versículos del 13 al 35. Cuando lo tengan, por favor, digan amén para saber que llegaron. Lucas capítulo 24, verso 13. Amén. La palabra de nuestro Señor dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero o extranjero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús le respondió: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dice: oh insensatos, necios y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que desde él decían. Llegaron a la aldea donde iban y hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo repartió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La semana pasada, Pastor Félix estuvo hablando, capítulo 24, primer versículo, del día de la resurrección de Jesús, cuando Jesús resucita. Y vimos cómo María Magdalena, María la madre de Jacobo y Juana fueron a la tumba a hacer un acto de ungir a Jesús con especies aromáticas, sabiendo que Jesús estaba muerto, y cuando llegan allí el cuerpo no está. Ellos se impactan, ellos no saben lo que está pasando, y vienen dos ángeles y le dicen, no se recuerdan de las palabras que Él había dicho que era necesario que esto sucediera y que Él iba a resucitar. Las mujeres, la palabra dice que se recordaron de esas palabras y fueron hacia donde sus discípulos a contarle lo que ellos experimentaron con los ángeles. ¿Y qué pasó cuando los apóstoles escucharon las palabras de las mujeres? No le creyeron. Y Pedro fue y fue a la tumba para ver por sí mismo lo que estas mujeres estaban
diciendo. Es interesante, hermano, que entendamos que aún los apóstoles que estaban con Jesús, que vivieron con Jesús, que comieron con Jesús, que enseñaron con Jesús y que Jesús les enseñó y que vieron lo que Jesús había hecho y dicho, no le creían. ¿Cómo es posible que estos discípulos que estaban con Jesús se les había olvidado lo que Jesús había dicho? ¿Cómo es posible que ellos no creyeron las palabras de Jesús? Ellos amaban a Jesús. No solamente los discípulos, pero también aquellas personas que seguían a Jesús estaban igualmente de incrédulos. Ellos no creían lo que había sucedido. En el verso 13 vemos cómo la palabra nos dice que 2 seguidores de Jesús. ¿Quiénes eran estos 2 seguidores? Ni idea. La palabra nos dice, la palabra no nos da información acerca de estos 2 seguidores. Lo único que nos da es el nombre de uno. Y es bien interesante, hermano, porque estos seguidores eran seguidores ordinarios. Gente ordinaria. Gente ordinaria. Y Jesús, en su gracia, por la inspiración del Espíritu Santo, Dios quería que nosotros escucháramos la historia de gente ordinaria. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios de gente ordinaria como usted y como yo. Eran tan ordinarios que Lucas no nos da el nombre de uno. Solo sabemos de Cleofas. Pero la Biblia nos da información acerca de Cleofas. Y desde el verso 13 al verso 35 vemos una porción extendida acerca de la experiencia que 2 personas completamente ordinarias tuvieron con Jesús. Mucho tenemos que aprender de lo que sucedió con estos 2 individuos. Verso 13 dice que ellos iban de camino hacia Emaús. Emaús era un pequeño pueblito 7 millas al sureste de Jerusalén, y la Biblia dice que estos 2 seguidores ordinarios iban de camino hacia Emaús. Verso 14 nos dice que ellos estaban hablando entre sí todas las cosas que habían sucedido. ¿De qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando estos 2 seguidores ordinarios? Esta gente estaba hablando de lo que había acontecido, del sufrimiento de Jesús, de la crucifixión de Jesús. Y la palabra nos dice en el verso 17 que estos dos seguidores estaban totalmente devastados, estaban tristes. Estaban tristes porque habían perdido la esperanza. Estaban tristes porque sabían que Jesús había muerto. Pero por alguna razón no habían entendido la razón de esa muerte. Completamente devastados, completamente tristes. El verso 15 nos dice que mientras estos 2 seguidores ordinarios iban de camino a Emaús, se le aparece Jesús. ¿Ustedes se pueden imaginar esa escena? Ellos pensaban que Jesús había muerto for good, muerto, se acabó. Y de momento ellos están caminando hacia Emaús y Jesús se le aparece. Pero hay un dato bien importante. Mira lo que dice el verso 16. En la Reina Valera dice: mas los ojos de ellos estaban velados. En la traducción viviente lo traduce de la manera correcta. Y mira lo que dice: pero Dios impidió que les reconocieran. El impedir en este pasaje es un verbo pasivo, lo que significa que ellos no fueron los que por sí mismos decidieron no reconocer a Jesús. Algo exterior impidió que ellos reconocieran a Jesús. Y la Nueva Traducción Viviente dice que Dios fue quien impidió que ellos reconocieran a Jesús. Y esto es sumamente importante, hermanos. Y por favor, quiero que puedan entender esto, hermanos. Porque la mayoría de las personas aquí presentes, creyentes y no creyentes, saben que Dios es soberano.
La mayoría de la gente no tiene problema en aceptar que Dios es soberano. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios es soberano. Pero este es el problema que la mayoría de la gente tiene, hermanos. Y por favor quiero que entiendan esto. La gente cree que Dios es completamente soberano excepto en una área. La gente piensa que Dios es soberano excepto en la voluntad del hombre. La gente piensa que Dios es soberano sobre todas las cosas, pero que Él no es soberano sobre la voluntad del hombre. La voluntad del hombre Dios no la toca. Muchos piensan eso. ¿Es eso cierto? Hermano, escuche bien, porque para que Dios sea soberano, Él tiene que ser soberano sobre todas las cosas. Él no puede ser soberano solamente en unas áreas y en otras no. Porque si Él no es soberano sobre todas las cosas, incluyendo su voluntad y mi voluntad, entonces Él no es Dios. Si Él es soberano sobre todas las cosas, pero yo soy soberano sobre mi propia voluntad, yo soy Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre toda su creación. Dios es soberano sobre las cosas en los cielos y en la tierra. Y Dios es soberano sobre usted y sobre mí. Y Dios es soberano sobre la voluntad suya y mi voluntad. Para que Dios haga algo, Él no tiene que pedirle permiso a usted, ni me tiene que pedir permiso a mí. Dios lo que va a hacer, lo va a hacer con su permiso o sin su permiso. Porque si Dios le tiene que pedir permiso a usted para trabajar en su vida, Él no es Dios. ¿Usted tiene eso claro, hermanos? El gran problema que tenemos en la iglesia de hoy en día es que no sabemos quién es Dios. Y la gran mentira que Satanás le hizo pensar a Eva en el jardín del Edén es la misma mentira que todos hemos comprado. Que usted y yo podemos ser igual a Dios. Y muchas veces miramos a Dios cara a cara, como si estuviéramos en el mismo nivel. Ese no es Dios, hermano. Usted tiene eso claro, hermano. Dios es soberano sobre todas las cosas. Le voy a dar 3 ejemplos de la Biblia. Salmo 135, 6, mira lo que dice. El Señor hace lo que le place. ¿Tiene eso claro? El Señor hace lo que le place. Lo repito de nuevo. El Señor hace lo que le place. Por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y en sus profundidades. ¿Tiene eso claro? El Señor hace lo que Él quiere hacer, con su permiso, sin su permiso. Salmo 33, 9. Pues cuando Él habló, el mundo comenzó a existir. ¿Sabe? El mundo no dijo, wait a second, perdona, todavía no, empecemos mañana. No, cuando Él habló, el mundo comenzó. Y apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Escuche bien, el deísmo abierto es una idea que se ha adentrado en la iglesia, que piensa que Dios está tratando de hacer lo que Él quiere hacer, que Dios está tratando de convencer a la gente, que Dios está tratando de cambiar a la gente. Dios no trata. Dios no trata. Lo que Dios se propone, Dios lo cumple. Él frustra los planes de los seres humanos. ¿Por qué? Porque somos su creación. Pero nadie va a frustrar sus planes. ¿Han escuchado de Nabucodonosor? Nabucodonosor era la persona más poderosa, más potente en su tiempo. Y él pensó que era más que Dios. ¿Y sabe lo que sucedió, hermanos? Que Dios lo convirtió en menos que un hombre.
¿Tú quieres ser como Dios? ¿Tú quieres ser más que yo? Ok, yo te voy a convertir en algo menos de lo que yo te creé. Te voy a convertir en un animal. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Se convirtió en un animal y por años estuvo actuando como un animal. Le salían las uñas súper largas, actuaba, hablaba como un animal, se arrastraba por el piso. ¿Quién es Dios? ¿El hombre o Dios? Y mira lo que dice el verso 34 del capítulo 4 de Daniel. Escuche bien. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor. Pero escuche bien, cuando se cumplió el tiempo. No cuando Nabucodonosor quiso. ¿Ven ese detalle? Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Recuperé la nación, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Él hace lo que quiere con su creación. Y nadie puede detenerlo ni preguntarle por qué haces estas cosas. Nabucodonosor, la persona más poderosa en su tiempo, Dios lo humilló y le hizo entender quién realmente era el mandamás. Y él lo entendió. Y él se arrepintió. Y él le creyó a Dios. Pero mira lo que él dice. Él hace lo que quiere con su gente. Él hace lo que quiere con su creación. Y nadie puede ir a donde Él y preguntarle por qué has hecho lo que has hecho. Dios es Dios. Y Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo su voluntad y mi voluntad. ¿Usted tiene eso claro, hermanos? ¿Por qué dijimos esto? Por aquí vemos que Dios le impide a que esta gente reconozcan a Jesús. Estos seguidores de Jesús conocían a Jesús. Usted sabe eso, ¿verdad? Estos seguidores de Jesús seguían a Jesús. Ellos lo sabían, lo reconocían físicamente. Pero Dios, dentro de su plan, impidió que ellos lo reconocieran. Ahora, mucha gente dice, sí, no, yo te compro esa, yo sé que Dios es soberano y yo sé que Dios conoce el futuro. Pero Dios no controla el futuro. Ahora, si Dios no controla el futuro, lo que pasa en el futuro es un accidente. Y si lo que pasa en el futuro es un accidente, toma a Dios por sorpresa. Y si toma a Dios por sorpresa, Dios no es Dios. Si lo que pasa en el futuro, Dios no lo controla ni lo determina, ¿qué pasó en la cruz? ¿La cruz fue un accidente? Pedro en su primer sermón en el libro de los Hechos dice, lo que ustedes hicieron ya estaba predeterminado por el Padre. Tú lo crucificaste y tú lo mataste, pero Dios ya lo había determinado. Ese era el plan. ¿Tienen eso claro, hermanos? Dios le impide que estos hombres reconozcan a Jesús, pero había un plan detrás de todo esto. Había un plan detrás de todo esto. Jesús iba a averiguar cuál era el conocimiento de estos seguidores. Ahora, ¿Jesús desconocía lo que ellos sabían? No, porque Jesús era Dios. Pero Jesús quería que estos hombres se dieran cuenta de lo que había dentro de su corazón. Y quería que nosotros, los lectores, supiéramos lo que estos hombres sabían de Jesús. Jesús en su gracia y en su misericordia escoge a estos dos seguidores
ordinarios para rescatarlos de su fe débil. Estos hombres le creían a Dios, pero su fe era débil. Estos hombres amaban a Dios, pero su fe era débil. Y Dios en su gracia y en su misericordia decide escoger a estos dos hombres ordinarios y trabajar en sus vidas. Eso es gracia y eso es misericordia. Y esto es lo que confirma Lucas 10:22. Mira lo que dice verso 21. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. Jesús orándole al Padre. Y por, escuche bien, revelarlas a los que son como niños. Sí, Padre, a ti te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie, escuche bien, nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce al Padre excepto el Hijo y a aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. ¿Ustedes escucharon eso? Nadie conoce al Padre a menos que excepto el Hijo. Y nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce al Padre excepto a quienes el Hijo decide revelárselo. ¿Ustedes comprenden estas palabras, hermanos? No es que tú digas, tú sabes que yo voy a buscar a Dios porque realmente yo quiero conocerlo. Nadie en su pecado busca a Dios. Nadie, hermano. Nadie. Romanos es bien claro acerca de eso. Nadie busca a Dios. Nadie se somete a Dios. ¿Por qué? Romanos 3. Le es imposible someterse a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque está esclavo al pecado. Los que buscan a Dios son aquellos que el Hijo ha decidido revelarle las Escrituras a ellos. Aquellos que buscan a Dios es el resultado del trabajo soberano de Dios en el corazón de aquellos que están buscándolo. Pero en tu pecado tú nunca vas a buscar a Dios. Tienes que entender eso, hermanos. Porque esto es importante. Porque esa es la gracia de Dios. Misericordia es gratis por parte de aquel que la da. ¿Ustedes entienden eso, hermano? Si usted está hoy aquí y ha sido transformado por Dios, es porque así Dios le ha placido hacerlo y ha tenido misericordia y gracia con usted. Y eso le debe dar a usted las fuerzas necesarias para vivir una vida completamente dependiente de Dios. Porque usted no merecía ser salvo, mas Él decidió revelarse a usted. Jesús les pregunta, ¿de qué están discutiendo tan profundamente en el camino? Y ellos se detuvieron a golpe y con sus rostros cargados de tristeza, Cleofas le dice a Jesús, pero, ¿qué te pasa, mi hermano? Y tú eres el único extranjero aquí que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén. Entonces Jesús, le siguió la corriente y le pregunta, ¿qué cosas? Y estos hombres nos dan 3 descripciones que son sumamente importantes porque nos revelan el conocimiento que ellos tenían acerca de Jesús. Mira lo que dicen. Primero ellos nos dan una descripción de Jesús. Mira lo que dice Cleofas. Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. ¿Es eso cierto? Seguro. Jesús, el hombre nazareno, ¿es eso cierto? Sí. Profeta. ¿Jesús fue profeta? Sí. ¿Hacía milagros? ¿Poderoso en obras? ¿Hacía milagros? Sí. ¿Era maestro? ¿Jesús era maestro? Sí. ¿Estamos bien, no? La primera descripción acerca de Jesús era cierta. Ahora nos da una descripción del evento. Y mira lo que dice. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Estos seguidores dicen, ¿y cómo los religiosos, a causa de su envidia, lo entregaron y le crucificaron? ¿Esto es cierto? Sí. Estamos bien, ¿verdad? Descripción de Jesús correcto, descripción del evento correcto. Ahora nos da la descripción de la misión de Jesús. Mira lo que dice el verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Él era el que iba a redimir a Israel. En la versión traducción viviente dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera Él, el Mesías, que venía a rescatar a Israel. Aquí era donde estaba su error. Porque estos hombres, ellos creyeron que Jesús era el Mesías también. Pero cuando Jesús muere, sus esperanzas se fueron. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús iba a redimir al pueblo de Israel físicamente. Aquí donde estaba su error. Ellos pensaban que Jesús venía a reinar aquí en la tierra. Ellos pensaban que el reino de Dios y de Jesús iba a ser aquí en la tierra. Y cuando Jesús muere, ¿qué pasa? Todas sus esperanzas se desvanecieron. ¿Tienen eso claro? Aquí fue donde estaba su error. Pero hermanos, los apóstoles también pensaban esto. Y María Magdalena, María la madre de Jacobo y Juana también pensaban esto. Estos eran hombres que estaban y mujeres que estaban con Jesús, lo escucharon hablar, pero no entendieron completamente cuál era la misión del Mesías. ¿Cuál fue el diagnóstico de Jesús? Mira lo que dice el verso 25. Entonces Jesús les dice, ¿qué? Necios, inútiles. Ok, hermanos, si en el 2014 un pastor regaña a una de sus ovejas y lo llama necio o inútil, es considerado como una falta de respeto, ¿no? Pero Jesús los llama necios. Jesús los llama inútiles. ¿Creen que sus palabras fueron duras? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Jesús les dice, ustedes estuvieron conmigo, ustedes escucharon a Moisés y escucharon y aprendieron de los profetas. Ellos testificaban de mí. Yo hablé de mi muerte y de mi resurrección y como quiera y todavía no pueden entender ni tampoco pueden creer. ¿Qué les pasa? Ahora escuchen bien, hermanos, porque en el 2014, cuando la gente tiene problemas de creer y cuando la gente todavía quizás son escépticos acerca de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace la iglesia moderna? Bueno, necesitamos más mercadeo, necesitamos traer celebridades, necesitamos tarimas, necesitamos luces, necesitamos hacer un espectáculo para que la gente pueda creer. Hermano, Jesús estaba allí, les pregunta, hace el diagnóstico. ¿Usted cree que Jesús podía hacer lo que Él quisiera allá al frente? Seguro que sí. Jesús quizás pudo habérsele revelado, mira, yo soy Jesús.
Quizás Jesús pudo haber sido un milagro. Quizás Jesús pudo haber hecho un espectáculo para que ellos supieran que Él era Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Verso 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de Él mismo. Jesús, en vez de hacer un milagro, Jesús, en vez de hacer un espectáculo, Jesús, en vez de revelarse a sí mismo y decirles, yo soy Jesús. Jesús, en vez de hacer cosas experimentales, Jesús los llevó a la Biblia. Jesús los llevó de regreso a las Escrituras. Pero ahora los pastores dicen que no te enfoques en doctrina. No te enfoques en la palabra. No leas tanto la palabra. Tenemos que ser relevantes. Y el mismo Jesús los llevó a las Escrituras. Jesús los llevó al libro. ¿Y sabe lo que hizo, hermanos? Con estos dos gente ordinaria. Pasó 7 millas, 2 horas, explicándole verso por verso todas las escrituras que apuntaban hacia Jesús. El Antiguo Testamento, hermanos, escuche bien. El Antiguo Testamento, todo se trata acerca de Jesús. Las profecías, las promesas, los tipos, las sombras, todo apuntaba a Jesús. El Antiguo Testamento no es un libro de historias. Todos los sacrificios, todo apuntaban a Jesús. Y Jesús los lleva allá. Pero ¿qué pasa cuando Él les habla acerca de las Escrituras? Versos 30 y 32, vemos a Jesús, se va con ellos a la casa, le corta el pan, tienen comunión, tienen la Santa Cena. Y Dios, en su soberanía, le quita la venda de los ojos a esos hombres. Y ellos ven a Jesús. Y cuando ven a Jesús, reconocen a Jesús. Y cuando reconocen a Jesús, Jesús se desvanece. Y se dicen entre ellos mismos, escuche bien, ¿no ardía nuestro corazón cuando ese hombre nos hablaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba lo que la Biblia dice? ¿Y cuál fue el resultado? Pudieron creer. Las escrituras están aquí para traer vida. Pero escuche bien, hermanos, porque uno puede leer las escrituras del Génesis al Apocalipsis y a menos que Dios no abra ni quite las vendas de sus ojos, ustedes nunca la van a poder entender. Nunca. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Le quitó la venda de sus ojos. Y ellos estaban diciendo que mientras Jesús le explicaba las Escrituras, algo estaba sucediendo en su corazón. El corazón le ardía y Dios le quitó la venda de sus ojos y el resultado fue que ellos pudieron creer. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Tu corazón arde mientras la palabra es predicada. Tu corazón arde mientras estás leyendo la Biblia. Déjame ser más específico. Tu corazón arde en esta mañana mientras la palabra es predicada. Si tu corazón arde en esta mañana mientras la palabra es predicada, es porque Dios en su soberanía está trabajando en tu corazón. Hay muchos de ustedes que ahora mismo entienden su condición pecaminosa. Y es bien extraño porque anteriormente no se habían dado cuenta de eso. Si ese eres tú en esta mañana,
fue porque Dios así le plació revelarse a sí mismo en esta mañana a usted. Si ese eres tú en esta mañana, hermanos, ven a casa. Si ese eres tú en esta mañana, ven a casa. Si lo mismo que le sucedió a estos hombres que no creían está sucediendo en tu corazón, el pastor está aquí, el pastor de pastores está llamando a sus ovejas, ven a casa. Tienes que entender tu condición de pecado. Tienes que entender que tu vida sin Dios no tiene sentido y que vas rumbo hacia el infierno. Tienes que entender que tu vida sin Dios va rumbo al infierno. Tienes que entender que tú sin Dios no tienes sentido. Y tienes que entender que tú sin Dios, escucha bien hermanos, tú sin la intervención de Dios nunca lo vas a buscar. Si ese eres tú en esta mañana, arrepiéntete de tus pecados. Dale la vuelta al pecado y créele al Señor como tu Salvador. Y si ese eres tú en esta mañana y estás convencido y tu corazón está ardiendo, ven a casa. Ven a casa. ¿Por qué dos personas pueden estar sentados en el mismo lugar y las dos personas son igual de pecadores? Y uno, mientras escucha el mensaje, siente la convicción de su pecado y el otro no. ¿Por qué es eso, hermanos? Lucas 10:22. Porque Jesús decide a quién revelarle